Día caluroso hoy día. Se está notando que ya estamos cerquita del verano, que ya estamos cerca de terminar el año, ¿cierto? Mire, ¿sabe usted que la vida muchas veces no es tan justa como pensamos o como muchas veces queremos? ¿Sabía usted eso? La vida no es tan justa siempre, ¿cierto? Como usted piensa o como usted quiere. Como tampoco la vida nos da de manera fácil las oportunidades como usted y yo muchas veces queremos y las anhelamos. Sino lo que hace la vida muchas veces es hacernos tomar la actitud de un conquistador. ¿Por qué le digo eso? ¿O a qué me refiero con esto? Le doy un ejemplo. La vida, por ejemplo, ¿quién ha jugado a las cartas? No se asuste. Pastor, ¿las cartas? ¿Qué está hablando? Yo jugaba a las cartas antes, me gustaba mucho el carioca. Me gustaba jugar a eso. Era entretenido, lo jugábamos. Es más, cuando recién estábamos casados, con mi esposa, casados, lo jugamos. ¿Ya? Y le doy este ejemplo porque se me ocurrió, pues. Y la vida es como un juego de cartas. ¿Por qué? ¿Por qué como un juego de cartas? Porque en el juego de cartas cada jugador debe aceptar las cartas que le entreguen, ¿o no? No las puede elegir, pues. Cierto que sí, sino que tiene que aceptar recibir las cartas que le entreguen. Y una vez que el jugador tiene las cartas en las manos, el jugador es el único que puede tomar la decisión de cómo usarlas para ganar ese juego que está jugando, ¿no? Él decide cómo usarlas, cómo mejor las usa para poder ganar, llegar a ganar ese juego el cual está jugando. Y la vida, mi hermano y hermana, es así. ¿Por qué? Porque la vida no es tan fácil. La vida no es tan fácil. Usted sabe que Jesús, siendo el Hijo de Dios, mientras vivió en esta tierra, tampoco la tuvo fácil, ¿sí? Sino que Él vivió situaciones difíciles como todos nosotros. Como a todos nosotros, a cada uno de nosotros nos toca vivirlas. Pero la diferencia, ¿sabe dónde estuvo? Estuvo en que Él supo tomar la actitud correcta para poder enfrentar esas situaciones. Porque ahí está el problema de nosotros. Es que sabemos que la vida no es fácil, sabemos que las cosas no son fáciles, pero aún así muchas veces no tenemos o no tomamos la actitud correcta para enfrentar las situaciones que nos tocan enfrentar. Y es ahí donde hacemos la vida más difícil para nosotros. ¿No le ha pasado que en vez de tomar usted enfrentando una situación, en vez de tener una buena actitud, tiene una mala y se le complica el asunto? ¿No le ha pasado que muchas veces dice, ¿por qué mejor no me quedé callado? Ay, si no le hubiese hecho caso. Claro, muchas veces uno por tener una actitud incorrecta, difícil, se nos complica más la vida, se nos complican más las cosas. Por eso le decía que la diferencia en Jesús estuvo en que Él supo tomar una actitud correcta para enfrentar esas situaciones. Y es a eso a lo que le quiero invitar el día de hoy. Es a que independientemente o independiente de lo que escuchemos o nos digan, usted y yo sepamos tener actitudes correctas. Usted y yo sepamos tener actitudes correctas, porque muchas veces no las tenemos también porque nos influenciamos por malas decisiones. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que en su trabajo está haciendo su trabajo y alguien le dice, oye, pero ¿para qué te apuráis tanto? ¿No le ha pasado? O muchas veces a la hora de salir, usted ya listo, se está arreglando, oye, pero ¿para qué? Ya tendría que haberte arreglado si no nos van a pagar nada más. O muchas veces le dice, ay, seguro que este es el chupamedia del jefe. Y muchas veces nos dejamos influenciar por cosas así y teniendo actitudes correctas nosotros empezamos a cambiarlas por actitudes incorrectas. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las situaciones enfrentamos las cosas sin determinación, sin creer que lo que estamos haciendo es lo correcto. Por eso muchas veces nos dejamos influenciar por cosas que van a cambiar nuestras decisiones. Y quiero invitarle a que miremos cómo Jesús enfrentó la adversidad. El libro de Marcos en el capítulo 6 dice que Jesús llegó a su tierra acompañado de sus discípulos y que en ese lugar empezó a enseñar en la sinagoga y que muchos lo oían. ¿Cuántos lo oían? Y que muchos
lo oían. Y que no solo lo oían, sino que también dice que se admiraban de todo lo que decía. No solo lo oían, sino que también se admiraban de lo que él decía. Les repito, no solo lo oían, sino que también se admiraban de lo que él decía. Pero también escuche lo que la gente decía, a pesar de que muchos se asombraban de lo que Jesús enseñaba. Ellos decían, ¿de dónde saca este hombre todas esas cosas que dice? Porque el oír a usted no le garantiza. El oír a usted y el asombrarse de lo que usted oye no le garantiza. Escúcheme bien. O no garantiza que usted tenga una actitud correcta para responder a lo que oye y a lo que le asombra a usted también allí en su vida. Por eso muchas veces respondemos mal, aunque oímos cosas buenas que nos asombran. O muchas veces respondemos sin fe, aunque lo que Dios nos habla son cosas para hacernos bien. Esta gente oía lo que Jesús hacía. ¿Sabe a qué fue Jesús a esa tierra? Fue a su tierra, fue a hacer milagros, fue a sanar enfermos, fue a hacer cosas extraordinarias. Acuérdense que él llega a su tierra, a la primer lugar que llega es a su tierra. Dice que él iba lleno del poder de Dios. Venía saliendo de los 40 días de ayuno del desierto. Dice que el poder que él llevaba era sin medida. Y al primer lugar que va, ¿sabe dónde va? A su tierra, a su casa, a su familia. Escuche bien, va a su tierra. Y los que lo oían y se asombraban de lo que Jesús hablaban, decían, ¿de dónde saca este todas esas cosas? Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 1 al 4. Porque esto que le digo muchas veces ocurre con nosotros. Usted oye cosas de Dios, se asombra con las cosas de Dios, pero muchas veces nuestra respuesta, nuestra actitud no es la correcta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nuestra actitud muchas veces no es la correcta? Porque menospreciamos lo que oímos al final. Nos asombramos, pero igual lo despreciamos. Y escuchen lo que pasa con Jesús aquí en Marcos capítulo 6, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué hizo? Comenzó a enseñar, escuche bien, en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Escuche lo que decía la gente. Se asombraban de lo que Jesús enseñaba. Es como lo que nos sucede a nosotros, de repente nos asombramos. Oh, qué bueno, qué buena que estuvo la palabra, ¿no? Como que algo se nos aclara, algo aprendimos diferente. Pero aún aprendiendo aquello, aprendiendo de lo que Dios nos habla, nos enseña, muchas veces igual decimos, nos admiramos de aquello, pero igual decimos, ¿y de dónde saca todas esas cosas? ¿Y a dónde? ¿Y cómo se le ocurrió eso al pastor ahora? Escuche, enseñándoles, escúcheme, enseñándoles, Jesús estaba enseñándoles, ¿sí? Y aún siendo Jesús mismo el que enseñaba, ellos decían, ¿de dónde saca todas esas cosas? ¿Qué doctrina es esa? Cuando Jesús, escúcheme bien, había llegado ahí, ¿sabe para qué? Para hacer milagros. Había llegado ahí, ¿sabe para qué? Para sanar enfermos. Había llegado ahí, ¿sabe para qué? Para bendecir su tierra, su casa, su familia. Para eso Jesús había llegado. El primer lugar que visita es aquel lugar, porque Él quería hacer algo en su tierra. ¿Dónde a usted le dan más ganas de hacer cosas? ¿No es con su casa? ¿O no? ¿No es con su familia?
Sí, cuando se come algo rico, ¿con quién le da gana comer? Le dan ganas de comerse con su familia. Claro, ¿con quién le dan ganas de hacer cosas a usted? ¿No es con su casa? ¿No es con los que están ahí? Bueno, eso hizo Jesús cuando sale lleno del poder de Dios de los 40 días de ayuno. Al primer lugar donde va es a su casa, a su familia, a los suyos. Al primer lugar que va es a su tierra. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son esos. Verso 3. Mire, y aquí empieza el menosprecio. Y aquí empieza el menosprecio. Y dicen ellos, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice, y se escandalizaban de él. Escuche bien. Y se escandalizaban de él. Hablaban mal de él. Cuando lo único que quería Jesús era que su casa, su tierra, su gente fuera bendecida. Verso 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa, con su propia familia. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, dice. O sea, en la única parte que el profeta, decía Jesús, no recibe honra, es en su tierra, es con sus parientes y es en su casa. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, de ahí vamos a seguir. Y Jesús sabe por qué decía esto. Lo dijo y lo decía, mejor dicho, por lo que pensaba y decía la gente. A pesar de que muchos se asombraban de lo que Jesús enseñaba, ellos decían, ¿de dónde saca este hombre todas esas cosas que dice? ¿Qué tipo de sabiduría es esta que le ha sido dada? La gente además decía, ¿cómo hace este hombre estos tipos de milagros? ¿No es este el hijo del carpintero llamado José y su madre llamada María? ¿No son sus hermanos Jacob, Judas y Simón? Y el libro de Marcos dice que toda la gente de esa tierra, de la tierra de Jesús, se escandalizaban de él, se escandalizaban de Jesús. Y ahora, ¿qué fue lo que Jesús vivió en ese lugar? Lo que vivió Jesús fue nada menos y nada más que el menosprecio de su propia tierra. Que el menosprecio de su propia tierra. Porque escuchen lo que dice la Biblia en Juan capítulo 7, verso 5. Dice, ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y quiénes estaban en ese lugar? Sus hermanos y sus hermanas. Y ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, escuche esto, Jesús fue rechazado. Jesús fue menospreciado. Y eso es lo mismo que muchas veces usted y yo también a lo mejor nos ha tocado experimentar cuando usted llega a algún lugar, quiere hacer algo bueno o llega con una actitud buena, escúcheme bien, y es rechazado, es incomprendido. O simplemente no creen aquello que usted va a hacer a ese lugar. El menosprecio, el rechazo y la decepción, Jesús lo experimentó de su pueblo y de su propia familia. Siendo el Hijo de Dios mismo, Él experimentó eso de su pueblo, de su tierra y de su propia familia. Jesús llegó a su tierra con una expectativa. Jesús, cuando va a ese lugar, llega allí a esa tierra con un deseo de bendecir y hacer milagros ahí. Pero lo que Jesús encuentra en su tierra es otra cosa. Lo que Jesús encuentra en ese lugar al cual Él va,
a bendecir y a hacer milagro, es otra cosa. Lo que encuentra es menosprecio, escúcheme bien. Rechazo y decepción en aquello que Jesús iba a hacer en ese lugar. Acuérdese cómo pensaba la gente. ¿Y quién es este?, decían. ¿Sí? ¿Y quién es este?, decían. Lo que Jesús encuentra es otra cosa. De la misma forma o manera que muchas veces ocurre también con nosotros. Muchas veces Dios quiere hacer algo en nosotros, pero no en todos encuentra, escúcheme bien, encuentra la misma actitud para responder a lo que Dios quiere hacer con nosotros. En no todo encuentra esa misma actitud. Muchas veces hay gente, escúcheme bien, que recibe lo que Dios quiere hacer con ellos con menosprecio. Muchas veces rechazamos aquello que está escrito en la palabra de Dios, escúcheme bien, que viene como bendición para nosotros. Hay cuantos lugares en donde muchas veces no se enseña, solo se predica. Esto me dio el Señor. Escúcheme. Y muchas veces no tenemos el privilegio de tener esa enseñanza como bendición para nosotros. Muchas veces la gente no tiene ese privilegio. ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de escudriñar, de buscar, de querer recibir más de Dios para poder entregar. Y muchas veces la gente, escúcheme, tiene un reconocimiento, una honra mayor a lo que Dios quiere hacer con ellos. Aquí Jesús enseñaba, dice la Biblia. Enseñaba en la sinagoga, enseñaba en la iglesia, enseñaba en la casa de Dios, enseñaba a la gente. Y la gente recibía y se admiraba de la enseñanza, pero al final la miraba con menosprecio. La miraba con menosprecio. ¿Por qué? Porque miraban a la persona y no lo que Jesús quería hacer en ese lugar. ¿Este no es el hijo del carpintero? Su padre no es José y su madre María. Cada vez que usted y yo menospreciamos lo que Dios quiere enseñarnos por su palabra, ¿sabe lo que sucede? O mejor dicho, ¿sabe lo que no sucede? Es que hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros que no se podrán materializar, hacer tangible hasta que usted y yo no honremos la palabra que Dios nos da. En ese lugar Jesús no pudo hacer muchos milagros, dice el verso 4. Y no lo pudo hacer porque dudaban. No lo pudo hacer porque cavilaban. Aún hablándoles y enseñándoles Jesús la palabra. Por eso Jesús no pudo hacer milagros ahí. Claro, pero lo que Jesús encuentra en su tierra es otra cosa. Encuentra otra cosa de la misma forma, le decía, o manera que muchas veces ocurre también con nosotros. Jesús quería hacer milagros en su tierra. Jesús quería manifestar su poder en medio de su pueblo. Jesús quería bendecirlos. Pero lo que encontró Jesús en su pueblo fue que se escandalizaron de él. La palabra escandalizar proviene de la raíz griega escandalizo, la cual significa tropezar, tentar al pecado o hacer que alguien abandone a quien está siguiendo. Escandalizar significa causar escándalo, ofender, incomodar, provocar, molestar, irritar. Eso fue así se sintió la gente en ese lugar, con lo que Jesús quería hacer en ellos. Eso significa esta palabra escandalizar, y fue lo que Jesús encontró en su propia gente. Eso fue lo que Jesús encontró en su propia familia. Fue tropiezo, escándalo, ofensa, incomodidad, provocación, molestia e irritación. Y muchas veces, escúchame, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios trae una palabra para bendecirnos, muchas veces así como se recepciona. Muchas veces no es que provoque eso, sino que es así como nosotros muchas veces la recepcionamos.
nos incomoda, nos irrita, nos molesta. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que Dios quiere hacer algo en nosotros, escúcheme bien, cada vez que Dios quiere hacer algo en nosotros, nuestra mente racional no nos permitirá poder nosotros aceptar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. La mente racional te hace escandalizarte, irritarte, molestarte, ya otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y es porque nuestra mente racional no acepta lo que Dios quiere hacer. Solo nuestra mente racional, nuestro pensamiento racional ve lo natural. Ve solo lo natural, ve solo lo que nuestra vista natural puede ver. Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Y no veían, escúcheme bien, la Biblia dice que él iba lleno del poder. No veían que él iba lleno del poder, escúcheme bien, y al primer lugar que iba era su casa, era su tierra, era su familia. A los primeros que Dios quiere bendecir, que Dios quiere cambiar su circunstancia, su situación, es a los de su casa. Escúchame bien, son a los de su casa. A los que quiere bendecir son a los de su casa. Esa es su iglesia. La Biblia nos muestra a nosotros como la familia de la fe. Esa es su familia. Cada vez que Dios trae una palabra, escúchame bien, una palabra para bendecir nuestra vida, para provocarnos, desafiarnos, porque hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere cambiar. Hay algo que Dios quiere mostrar a nuestra vida. Por eso fue que Él no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia ahí. Y le pregunto yo ahora a usted, ¿se ha llegado usted a sentir así? ¿Se ha llegado, o muchas veces usted ha llegado a algún sitio, o bien hace usted algo esperando ciertos resultados, ciertas reacciones, y lo que recibe muchas veces lo contrario? ¿Le ha pasado eso, no? Que usted llega a algo con una actitud buena y muchas veces va con la mejor de las intenciones y lo que recibe como respuesta es una actitud mala. ¿No le ha pasado a usted? Oh, le traigo un quequito. Ya, muchas gracias. ¿No le ha pasado eso? O muchas veces que alguien vaya, usted ha ido con una buena actitud y esa buena actitud suya muchas veces ha traído como respuesta de la otra persona una mala actitud. Yo creo que todos hemos pasado por algún momento así. Eso le pasó a Jesús. Él iba con todo para bendecir a su tierra, a su pueblo, a su familia. Y lo que recibe de su tierra, su pueblo, su familia es menosprecio y rechazo. Y dice que por eso Él no pudo hacer milagros allí. Y lo mismo ocurre con ustedes cuando viene la palabra de Dios a su vida. Hay cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere cambiar que usted no puede. Hay cosas que a lo mejor usted está esperando por años. Y cuando viene una palabra de Dios a su vida, usted tiene que recibirla. Usted tiene que recibirla con fe. Usted tiene que recibirla con fe y responder con fe a ella, porque hay algo que usted no puede, pero que Dios quiere hacer a través de su fe en usted. Acuérdese que para el que cree, para el que tiene fe, ¿en qué cosa? En lo que Dios habla, todas las cosas son posibles. Y la Biblia siempre nos quiere llevar a eso, a creer a su palabra. Para eso Dios nos dio fe. Jesús lo primero que hace es ir a su pueblo para que su pueblo creyera en Él y su pueblo lo menospreció. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Que cuando se le habla de algo para bendecir su vida, escúcheme bien, vienen pensamientos que nos hacen cavilar en nuestro corazón, que nos hacen dudar. Y cuando usted duda de la palabra de Dios, usted está menospreciando lo que Dios quiere hacer. Porque eso fue lo que pasó con su pueblo, con su familia, con su tierra aquí. Dudaban, cavilaban, dudaban. Y lo que hacían ellos con eso, ¿sabe lo que era? Era menospreciar lo que Dios traía para sus vidas. Por eso dije, este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de José. Su hermano no están aquí. Su hermana no están acá. Menospreciaban lo que Jesús iba a hacer. Jesús, ¿sabe lo que iba a hacer? Iba a cambiar la condición de su tierra, de su pueblo, de su familia. Iba a hacer milagros allí. Pero ¿cuál fue el problema de aquello?
que ellos no le recibieron. Y muchas veces cuando Dios viene con una palabra, una enseñanza para nosotros, es para que usted la atesore. Es para que usted la oiga atentamente, como dice Deuteronomio 28. La medite, la guarde en su corazón y la ponga en práctica para que usted pueda ver el resultado de esa palabra en su vida. Por eso fue que él no pudo hacer muchos milagros. Y le pregunto ahora a usted, ¿se ha llegado usted a sentir así? Le pregunto, ¿le ha pasado esto a usted en alguna ocasión? Que en vez de recibir la respuesta o la reacción que espera, recibe lo contrario. Le pregunto a usted, ¿cómo se sintió? Decepcionado, ¿cierto? Al recibir una respuesta que no era conforme a lo que usted hacía o llevaba. Al recibir una actitud que no era conforme a la actitud con la cual usted iba. Nadie se siente bien. Pero escuche bien. Se lo pregunto porque así se sintió Jesús. Menospreciado, rechazado y decepcionado por la actitud de su tierra, de su casa. Decepcionado por la actitud de su pueblo y su familia. Y dice Marcos capítulo 6, pero el verso 5 y 6, dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos. Porque menosprecio es, ¿cómo se le puede llamar? Es significado, ¿no? ¿Sí? De incredulidad. De incredulidad. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, dice, poniendo sobre ellos las manos, verso 6. Dice, y estaba, escúcheme bien, ¿cómo estaba Jesús? Dice, asombrado ¿de qué? De la incredulidad. De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Escuche esto, paremos ahí. Primero dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué pasa con el Señor cuando usted menosprecia lo que Dios le habla? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? ¿Cómo nos ve el Señor cuando nosotros rechazamos lo que Dios nos enseña? Porque Él estaba enseñando. ¿Qué pasa cuando usted y yo rechazamos la enseñanza? Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero ¿quiere que le diga algo? La Biblia dice aquí y muestra, por eso esto me llama la atención de esta palabra. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Escúchame bien, Jesús no se detuvo. Escuche esto. Jesús no se detuvo. ¿Y sabe por qué no se detuvo? Porque Jesús sabía que había más gente que le iba a creer y que necesitaba un milagro para su vida. No se detuvo, ¿sabe por qué? Porque Jesús sabía que había más gente que necesitaba un milagro para su vida. Dice que se asombró de la incredulidad de ellos, pero no se detuvo, sino que dice, y recorría las aldeas de alrededor, o sea, las otras. ¿Y sabe lo que hacía? Lo mismo que fue a hacer con ellos, enseñarles. ¿Y sabe por qué no se detuvo? Y recorría enseñando, porque sabía que había gente que sí que iba a creer y que necesitaba su milagro. Y es a eso lo que nos tiene que llevar, escúcheme bien, la enseñanza de Jesús a cada uno de nosotros. No a detenernos porque algunos no crean, sino a seguir enseñando, escúcheme bien, porque hay gente que necesita de esa palabra y de ese milagro que Jesús tiene para su vida. Nosotros no podemos detenernos porque alguien no cree, sino que debemos avanzar y seguir, escúcheme, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer porque hay alguien que necesita. Porque hay alguien que cree y alguien que necesita de lo que Jesús trae para sus vidas. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas enseñando, o sea, no se detuvo. Y aquí vemos que solo algunos enfermos recibieron sanidad, solo algunos recibieron su milagro. Pero lo que Jesús quería no lo pudo hacer allí por causa de la incredulidad allí con su pueblo. ¿Y sabe lo que me llama la atención de lo que relata Marcos acá? Y es que dice que Jesús estaba asombrado a ver la incredulidad de su pueblo, de su familia, de su casa, de la iglesia. Que estaba asombrado.
que Jesús se asombró, que no fue fácil para Jesús el día que Él visitó su propia familia. ¿Sabe por qué no fue fácil? Porque lo rechazaron, lo trataron mal, lo menospreciaron y fueron totalmente incrédulos con Él, decepcionándolo, da a entender la Biblia. Pero ¿sabe cuál fue la actitud que tomó Jesús frente a todo eso? ¿Sabe qué actitud tomó Jesús frente a esa circunstancia? Lo primero es que Jesús no se amargó por eso. Por eso cuando alguien no reciba, no se amargue. Cuando alguien no le reciba, no se detenga. Cuando alguien no le crea, siga avanzando. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que necesita de aquello que Dios ha puesto en su vida para un milagro, para ellos. Por eso uno no puede parar de predicar, de decir lo que dice la Escritura para bendición de nuestra vida. Porque si hay alguien que aquí no escuche, habrá alguien que lo necesite. Habrá alguien que necesite ese milagro para su vida. Y Jesús lo entendió, dice que siguió, recorrió las aldeas y siguió enseñando lo mismo que fue a enseñar a su tierra, a su gente, a su familia. Jesús tampoco guardó rencor en su corazón por eso. Como tampoco Jesús permitió que eso se convirtiera en un distractor para él para no cumplir con su propósito. Sino que mientras la gente de su pueblo lo menospreció y lo vio con incredulidad, Jesús se dedicó a cumplir su misión y los planes que Dios le había dado acá en la tierra. Jesús se dedicó a seguir cumpliendo su propósito. Jesús se dedicó a seguir ministrando, sanando y bendiciendo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque es verdad que los de su tierra no querían, pero otros sí lo querían. Es verdad que los de su tierra lo menospreciaron, pero hubieron otros que lo honraron. Y así va a ocurrir cada vez que usted no se detenga con el propósito de Dios en su vida. Mientras otros menosprecien, rechacen, Dios tendrá gente para honrar. Escúcheme bien lo que usted llevará a su vida. Dios siempre tendrá gente para honrar lo que Dios ha puesto en usted para beneficio de sus vidas. Es verdad que los de su familia no lo querían, pero habían otros que creían y tenían mucha necesidad y fe para poder recibir lo que Jesús les daba. Así como también sucede hoy en día, en donde hay gente que a lo mejor no creen a la palabra de Dios. Pero escuche esto, hay otros que sí. Hay otros que sí. Claro. ¿Y dónde Dios va a obrar por medio de su palabra? En donde le crean, en donde le honren, escúcheme bien, y en donde le reciban. Por eso en su pueblo, con su tierra y su familia no pudo. Él quería, sí, pero el menosprecio, escuche bien, el menosprecio y el rechazo es lo que evita que el milagro suceda en nuestras vidas. El menosprecio a la palabra de Dios y el rechazo a ella es lo que evita que un milagro en nosotros suceda. Y así también sucede hoy en día, en donde hay gente que a lo mejor no creen a la palabra de Dios, pero hay otros que sí. Es por eso que no podemos quedarnos dándole vuelta a esos tipos de situaciones. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco lo hizo así. Usted tiene que avanzar con el que cree. Usted tiene que seguir avanzando con el que necesita. ¿Sabe por qué? Porque con ellos Dios hará cosas extraordinarias, milagros en su vida. Y no con aquellos que responden o respondieron
como lo hizo su familia, su tierra y su pueblo donde Jesús iba. Porque dice claramente que Jesús no pudo hacer cosas grandes ahí. Y no pudo hacerlo porque escúcheme bien, el rechazo, el menosprecio es incredulidad. Es incredulidad a lo que él puede hacer. Por eso la gente decía, pero si este es el hijo de José. Es como decir, ¿cómo van a suceder cosas así? Aunque ellos, escúcheme bien, se asombraban de cómo hablaba Jesús. Y oían asombrado lo que Jesús decía. Pero la incredulidad, porque la incredulidad, escúcheme bien, es menosprecio. Evitó que Jesús pudiera hacer grandes milagros en ellos. Jesús no se quedó dándole mente a esa situación porque él sabía que había otra gente que necesitaba un milagro. Jesús sabía que había otra gente que recibiría y honraría la palabra de Dios porque había gente que sí creía en él. Jesús sabía que había gente que sí necesitaba de él. Por eso él siguió su camino, por eso él siguió intercediendo, escúcheme bien, o interesándose en hacer algo por la gente. Y recorría las aldeas alrededor enseñando, literalmente haciendo lo que hacía o lo que fue a hacer, donde estaba su familia, donde estaba su pueblo, donde estaba su gente. Por eso hay cosas que a usted no lo pueden detener. Hay cosas que nosotros no podemos detenernos. De repente vemos tantas cosas, suceden tantas cosas. Pero ¿quiere saber por qué no nos podemos detener? Porque siempre hay alguien que necesita de Jesús. Siempre hay alguien que necesita de un milagro. Y es ustedes, hemos sido nosotros los que hemos sido llamados a creer. ¿Sí? Independiente a lo que suceda, independiente al rechazo, al menosprecio, usted y yo debemos seguir avanzando. Debemos seguir predicando, debemos seguir, escúcheme bien, llevando esa palabra de bendición a la gente. ¿Por qué? Porque más de alguno lo va a recibir y más de alguno va a tener también su milagro. Claro, porque eso fue a hacer Jesús ahí. ¿Sabe qué fue a hacer? Milagro. Se iba lleno del poder. Cuando su palabra viene a su vida, a mi vida, ¿sabe cómo viene esa palabra? Viene con poder para hacer algo. No es una palabra que Dios suelta, dice a él que él la agarra. No, es una palabra que viene directo a nuestras vidas. Y esa palabra viene, escúcheme bien, y se manifiesta en aquel que la cree. Claro, yo le dije el mensaje pasado que una cosa es caminar con Dios y otra cosa es agradar a Dios. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Yo puedo caminar con Dios, estar en la iglesia toda mi vida. La pregunta era, ¿se acuerda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando a Dios? Porque caminar con Dios, cualquiera decía yo. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse? Uno le dijo, iban por el camino y le dijo a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Se acuerda? Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Dígame usted si ese no tenía ganas de caminar con Dios. Claro, le dijo, a donde quiera que vaya yo te voy a seguir, Señor. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La zorra le dijo. ¿Cierto? Tienen guarida donde cobijarse, guardarse, esconderse, descansar. Y las aves del cielo tienen nido. Le dijo, mas el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe lo que le está diciendo con eso? Le está diciendo, hey, si quieres seguirme, esto es de esfuerzo, es de sacrificio, es de negación. Le está dando a entender, pues dice, los animales descansan mejor que yo. Están viviendo mejor que yo. Claro. Y tú me dices que me quieres seguir, le dice. Y la Biblia muestra que no se escuchó más de ese hombre. No relata más la Biblia de ese hombre. No dice, no, el tal que le pidió. No relata más la Biblia de él. ¿Sabe por qué? Porque para seguir a Jesús, para agradar a Jesús, mejor dicho, ¿sabe lo que usted y yo necesitamos tener? Es fe. Es fe. Es fe, es creer que aunque las cosas se vean difíciles e imposibles
escúcheme bien, si estamos con Jesús se puede. Fue lo que no tuvo este escriba. Le dijo, quiero seguirte hasta donde quiera que vayas, tú, le dijo. Pero no tenía fe para, escúcheme bien, para pensar, para poder pensar en lo que tenía que enfrentar. No tuvo fe para enfrentar aquello que Jesús le decía. Y no se escuchó más de él. Y curiosamente, la Biblia no habla ni muestra que Jesús vuelva, o al menos no he leído yo, que Jesús vuelva nuevamente a su misma tierra en donde le despreciaron, le menospreciaron y lo rechazaron. Por eso yo creo que hay oportunidades de Dios para nuestras vidas. Hay oportunidades, escúchame, que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos muestra, y lo que Dios nos habla está escrito aquí en su palabra, usted y yo no podemos dejarlas pasar. ¿Sabe por qué? Porque en esas oportunidades hay cosas guardadas. En esas oportunidades, escúcheme bien, está su bendición guardada. Está guardada. Está guardada. Su bendición está guardada. Y a través de usted y yo activarla por medio de qué cosa, de creer en esa palabra de parte de Dios, es que esa bendición se suelta sobre nuestras vidas. Ellos no creyeron en lo que Jesús hablaba, se asombraban, dice. No dice que creían, se asombraban. Como muchas veces, más de un mensaje le ha asombrado a usted. Como muchas veces quizás algún mensaje a usted le ha llamado la atención y dice, oh, de verdad que bueno, no lo había entendido, lo entendí, no lo sabía, lo conocí. Pero si ese mensaje no pasa más de asombrarle, hay un problema en su vida. Hay un problema y ese problema se llama incredulidad. Porque cada vez que Dios nos habla es para bendecirnos. Es para bendecirnos, escuche bien, es para bendecirnos. Jesús sabía que había gente que necesitaba de Él, por eso que Él siguió su camino. Por eso Él siguió interesándose en hacer algo en la gente. Jesús no endureció su corazón por la mala actitud de ellos, sino que siguió interesándose en los demás. Eso dice Mateo 6:6, dice que Jesús se puso a enseñar y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no se pegó, no se quedó, ni se trabó en lo que pensaban algunos, sino que siguió cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Y a eso usted y yo somos llamados cada día. A no quedarnos ni influenciarnos por lo que piensen o digan los demás, sino que somos llamados a activar nuestra fe. Somos llamados a recibir la enseñanza de parte de Dios, porque es a través de esa enseñanza, de esa palabra que Dios envía, que hay un milagro para nuestras vidas, que hay una respuesta para lo que estamos viviendo. En otras palabras, Jesús no dejó de hacer lo que tenía que hacer por el simple hecho de que los suyos lo menospreciaron. Por el simple hecho de que los suyos lo menospreciaron, lo rechazaron y no creyeron en Él. Jesús no paró de hacer de cumplir su propósito por el simple hecho de que otros no le creyeran. Eso fue lo que hizo Jesús en medio de la decepción, en medio de la incredulidad, en medio del rechazo y en medio del menosprecio. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. Porque así como actúa, escúcheme bien, porque es así como actúa un vencedor. ¿Sabe cómo actúa un vencedor? No dejándose, no deteniéndose, ni dejándose influenciar porque algunos no creen. Cuando usted tiene un propósito en su vida y usted, escúcheme, está determinado a alcanzarlo, usted no se puede dejar influenciar por alguien que no crea. Porque si usted se junta con alguien que no cree y permite que lo influencie, ni usted ni él llegarán a donde tienen que llegar. ¿Sabe cuál es la garantía de un vencedor? Es que tiene control sobre su mente. Lea de aquellos que han triunfado, que han ganado, y todo tiene que ver con control sobre su mente. ¿Y sabe lo que lleva el control, lo que tiene el control sobre la mente de nosotros los creyentes? Es la promesa, la palabra y la garantía que nos da Dios por medio de ella.
Porque cuando tú crees a la palabra de Dios, de tu corazón no brotan malos pensamientos, brotan buenos pensamientos. Y tu corazón se alinea con tu mente, por eso tú puedes soñar y dices, yo lo voy a alcanzar, empieza a actuar la fe después. Lo visionas y lo alcanzas. ¿Por qué? Porque tu mente está alineada a lo que está creyendo tu corazón. Por eso usted se puede imaginar algo y dice, no, yo lo voy a alcanzar, voy a hacer esto, y empiezan a venirle ideas, ideas, ideas. ¿Sabe por qué? Porque no solo las imagina, sino que porque la empieza a crear en su corazón. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree, porque cuando tú hay un pensamiento en tu corazón que tú has creído de parte de Dios, hey, tu mente lo puede soñar y tú también lo puedes alcanzar. Así funciona la fe. Funciona, ¿sabe cómo? Poniendo la confianza en el Señor. No en las cosas que alcanzamos, sino en el Señor y en su palabra. La fe opera así, opera conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Es hacerle bien a usted y a su casa. Porque eso dice Jeremías, que son los pensamientos de Dios. A eso fue Jesús a su tierra. Fue hacerle bien a su pueblo, a su tierra y a su familia. Claro, fue hacerle bien. ¿Sabe por qué? Porque es aquello a quien Dios quería bendecir. Es como acá. ¿A quién cree usted que Dios quiere bendecir? ¿Al impío? No, es a su casa, es a su familia. Claro, ¿a quién Dios quiere prosperar, hacer avanzar, llevarlo hacia adelante? Es a los suyos. Porque dice la Biblia que Él quiere glorificar su nombre en nosotros. Pero usted y yo necesitamos recibir la palabra con expectativa. Necesitamos recibir las promesas de Dios con confianza, con esperanza. Porque si no las recibimos así, estamos menospreciando lo que Dios quiere hacer con nosotros, y por eso no ocurre nada. Por eso no sucede nada. Porque el menosprecio, eso es lo que provoca que nada ocurra. Fue lo que pasó con Jesús en este lugar. Mire, terminando aquí. Porque así es como actúa un vencedor. Un vencedor, un hombre o una mujer que confía y cree en la palabra de Dios, no se detiene ante nada. Un vencedor no se detiene ante el rechazo. Un vencedor no se detiene ante la incredulidad de otros. Y es esa actitud a la que quiero invitarle el día de hoy a usted. A que no se detenga por la adversidad. No se detenga por el menosprecio. No se detenga por el rechazo. No se detenga porque duden o no crean en usted. Sino que avance hacia lo que Dios le ha dicho. Claro, avance hacia lo que Dios tiene preparado para usted. Escuche, avance hacia lo que Dios ha preparado para su vida, su casa. Esa actitud, le decía, a la que le quiero invitarle el día de hoy. Es a saber a cómo manejar el menosprecio. Es a saber a cómo manejar el rechazo. Es a saber a cómo manejar la incredulidad de otros. ¿Y sabe por qué lo quiero llevar a eso a usted el día de hoy? Porque eso es algo que a nosotros nos toca vivir muchas veces a diario. Y si usted me ve a mí con una palabra para llevarlo en el nombre del Señor hacia lo que Dios tiene, escúcheme bien, aprenda de esto. ¿Sabe por qué? Porque por causa nosotros de aprender de esto, Dios todavía nos tiene en pie. Todavía estoy aquí predicándole a usted las buenas nuevas de parte de Dios. Porque hay cosas que muchas veces usted va a estar haciendo el bien. Escúcheme, y a lo mejor no va a ser recíproco. No va a recibir lo que usted está haciendo. Por eso le decía hace un momento. A lo mejor usted va a ir con la mejor actitud y capaz que la actitud de la otra persona sea diferente. Pero eso usted no lo puede detener. No lo puede paralizar. ¿Sabe por qué? Porque en donde usted menos honra va a encontrar va a ser en su casa, con su gente y en su tierra, dijo Jesús. Claro, en donde menos honra va a encontrar. Va a ser con su casa, con su gente y en su tierra. Va a ser donde más, escúcheme, muchas veces lo van a menospreciar. Pero usted tiene que aprender, escúcheme bien, tiene que aprender a manejar el menosprecio. Tiene que aprender a manejar el rechazo. Tiene que aprender a cómo manejar la incredulidad de otros.
Claro, Jesús lo sabía. Jesús dijo, ok, vamos a la otra aldea, chiquillo. Vamos a la otra gente. Sigamos predicando, sigamos enseñando, sigamos haciendo lo que hay que hacer, porque hay alguien que necesita el milagro, porque hay alguien que necesita una respuesta, porque hay alguien que sí va a creer. Y así usted y yo tenemos que pararnos cada vez que nos toque enfrentar situaciones. Siempre va a haber alguien que va a creer. Siempre. Siempre va a haber alguien, escúcheme bien, que necesita un milagro y que va a creer para poder alcanzarlo. A eso le invito el día de hoy. Le invito a pedirle a Dios que nos ayude a no tener nuestro propio, a no detener nuestro propósito ni nuestros sueños por lo que otros dicen o por lo que otros hagan u opinen. Sino que pidámosle a Dios que nos ayude a ser firmes y determinados en Él, en su palabra y en las promesas que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender, escúcheme bien, a enfrentar el menosprecio. Tenemos que aprender a vencer la duda. Tenemos que aprender, escúcheme bien, a tener fe para que venga un milagro. Nosotros no podemos conformarnos en la situación que tenemos. Yo no quiero terminar el año como lo empecé. ¿Pastor, ha sido malo? No. ¿Ha sido bueno? Doy gracias al Señor porque estamos de pie y Él nos ha sostenido. Pero no quiero terminar el año así. ¿Sabe por qué? Porque quiero entrar al otro año con expectativa. Es como cuando usted se va a dormir, ojalá me llamen hoy día, me respondan, ojalá la respuesta sea buena, porque si la respuesta es buena hoy, ¿cómo te vas a dormir tú? ¿Cómo te levantas al otro día? Si la respuesta es buena este año, ¿cómo entras al año 2025? Con expectativa, ¿cierto? Porque hay algo dentro tuyo que pasó, que sucedió, y hay algo dentro tuyo que te dice que algo va a acontecer también, que no todo es malo, que no todo es tan bueno, sino que hay cosas buenas que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso usted tiene que honrar la palabra de Dios. Usted tiene que honrar la palabra de Dios. Cada vez que Dios le hable y usted vea que lo que Dios nos habla está aquí en esta palabra, usted tiene que honrarla. Tiene que honrarla, usted tiene que creerla, tiene que honrarla. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer. Escucha bien, hay algo que Dios quiere hacer y lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con tu casa, lo quiere hacer con tu familia. Al primer lugar que Jesús vaya, a su tierra. Eso me llamó la atención, eso me ministró. Porque al primer lugar que Jesús fue después del desierto es a su familia, es a su pueblo, es a su tierra. Pero fue su tierra, fue su pueblo y su familia quienes lo menospreciaron y lo rechazaron. ¿No es este el hijo de José? ¿Acaso este no es el carpintero? Su papá no es José, su mamá no es María, su hermano no es Jacobo, Juan. Lo rechazaron y Jesús quería hacer algo ahí. Y a lo mejor Dios quiere hacer algo hoy día contigo. A lo mejor Dios quiere hacer algo hoy día con tu vida, porque Dios, ¿a quién va? ¿Va afuera? No, primero viene a lo suyo. Fue a su familia. No fue a predicarle al mundo primero, fue a su familia. Y Dios viene a nuestra familia. Viene a nosotros, somos la familia de la fe. Somos los hijos de Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y nosotros siempre nos cuesta recibir la palabra porque estamos pensando muchas veces que no es para mí, es para el de afuera. Y yo te aseguro que tú necesitas algo de parte de Dios. Porque todos necesitamos de Dios. Todos podemos estar muy bien, pero siempre hay algo que nos falta porque sin Cristo no hay nada. El único que lo llena todo es Jesucristo. El único que llena esos vacíos donde no llega el médico, el psicólogo, el psiquiatra, es Cristo. Por eso Él siempre primero viene a nosotros. Por eso Él siempre nos dice, hey, no, yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa. Y nosotros de repente preguntamos, pero ¿por qué seré yo, Señor? Por eso le puse el ejemplo. ¿Acaso ustedes, cuando hace bien, no le quiere hacer bien primero lo suyo? Cuando usted tiene que bendecir a alguien, ¿no va primero a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su familia?
Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Venir primero a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo salgamos allá afuera y hagamos la parte que nos toca. Dios no nos quiere mandar a hacer la parte que nos toca y después hacer la parte que nos toca a Él. No, no, no. Cuando se trata, escúcheme bien, de cumplir el plan y el propósito de Dios, Dios primero quiere bendecir a su casa. Por eso siempre la Biblia habla y dice, corre, ensánchate, corre la tienda, corre tus estacas. O sea, cuando habla de eso, ¿sabe lo que dice? Expande tu mente, abre tu corazón. Es como que nos dice, déjate, que Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Año 2025, yo creo que vienen cosas nuevas. Pero no se olvide que el 2024 no ha terminado. O sea, hay tiempo todavía para que algo que no ha ocurrido empiece a ocurrir. Claro, a lo mejor esta palabra hoy día viene porque hay algo que Dios quiere hacer, que no ha ocurrido todavía en tu vida. Claro, hay algo que Dios quiere mostrar este año 2024. Escucha, para entrar con una promesa al 2025. Pero eso depende de ustedes. Yo le predico lo que está en la Escritura. Pero Jesús dijo, verso 4, colóquenlo. ¿Qué dijo Jesús? Y esto es lo que tiene que salir de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Los que menos creen en la familia, el pueblo y la tierra de Él. Fueron los que menos creyeron. Sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Justo en aquellos que Dios quiere hacer un milagro en sus vidas. Justo en aquellos en los cuales Dios quiere intervenir en aquello que, escúcheme bien, que ellos no han podido. Justo en ellos es en donde Jesús encuentra deshonra. Por eso usted aprenda a honrar la palabra de Dios. Crea en ella, actúe en fe por ella. Acuérdese que si usted quiere caminar con Dios y agradar a Dios como lo hizo Enoc, tiene que, escuche, no solo caminar con Dios es estar en la iglesia. Agradar a Dios, ¿sabe lo que es? Es hacer la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Agradar a Dios, escúcheme bien, es recibir su palabra con fe y ponerla en práctica. Porque ¿qué dijo Jesús? Que sin fe es imposible. ¿Qué? ¿Cómo agradamos a Dios entonces? Es caminando con Dios, escúcheme bien, y haciendo lo que a Dios le agrada. Como usted y yo honramos a Dios, es recibiendo su palabra y respondiendo con fe a ella. Así honramos a Dios. Como este pueblo, su familia, su pariente no lo honraron, no honraron a Dios, porque no recibieron su palabra, fueron incrédulos a ellos. No tuvieron fe en lo que Jesús les decía, menospreciando su palabra, menospreciando a Cristo y rechazándolo también. Cuando Él lo único que iba a hacer, dice que iba lleno del Espíritu, del poder de Dios, cuando sale de los 40 días de ayuno, y lo primero que, ¿a dónde se va? Es a su casa. Es como cuando usted sale de su trabajo recién pagado. ¿A dónde va? No, va a salir con una empanada. ¿A dónde va? A su casa, ¿no? No, y a la hora de llegar ahí, y uno dice, dígame, a mí me pasaba, no sé, a lo mejor era yo, ¿no? Que cuando uno se paga, lo primero que uno quiere es llegar a su casa, ojalá agarrar a su gente y salir a comprar, aunque, mire, aunque uno salga a gastar lo que le pagan al súper, pero ya eso es una alegría para uno el hacerlo con su gente, ¿no? ¿O no? Claro, el salir, el pasar por el súper, comprar algo especial. Así iba Jesús a su tierra, lleno, porque quería hacer cosas extraordinarias en ese lugar. Pero le menospreciaron. Por eso usted aprenda a valorar la palabra del Señor, a valorar la enseñanza. Jesús no se detuvo, no dijo pero a llorar ni a reclamar porque no le recibieron, sino que dice que se fue a las otras aldeas a seguir enseñando, a seguir haciendo lo que había ido a hacer a su tierra, con su gente y su familia. ¿Sí? Póngase en pie, por favor.
Nunca deje pasar la oportunidad de honrar a Dios, de honrar su palabra, de recibirla y aplicar fe. Escuche bien, fe a eso que recibe de parte de Dios, porque eso será lo que va a marcar la diferencia en su vida. Eso es lo que marca la diferencia en el creyente, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que marca la diferencia en usted. Si no, somos gente que solo caminamos en la iglesia, que solo estamos en la iglesia. Dice la Biblia claramente que Enoc recibió algo diferente de parte de Dios. Diferente. Dice que él no vio muerte. Fue traspuesto, dice. Enoc vivió alrededor de 370 y tantos años. Sus descendientes vivían 800 años, 900 años, pero todos murieron. Pero Enoc, que vivió menos, dice que él no vio muerte. ¿Por qué? Porque dice que caminó con Dios y agradó a Dios. Caminó con Dios y agradó a Dios. Y Enoc es el que menos aparece en la Biblia. Escúcheme bien, porque usted no necesita figurar para que Dios haga algo especial con usted. Lo que usted necesita es agradar a Dios. Lo que usted necesita es agradar a Dios. No solo caminar, sino que agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrado? Haciendo, tomando y poniendo en práctica todo lo que Dios me habla. Porque eso es lo que marca la diferencia. Dice, y Dios lo traspuso. O sea, Enoc recibió algo muy diferente a lo que recibieron los demás. Y fue por esas dos causas. Caminar con Dios y agradar a Dios. ¿Sí? Muchos recibieron algo diferente a lo que recibieron allí la gente de su pueblo. ¿Y sabe por qué recibieron algo diferente a lo que recibieron los de su pueblo, los de su tierra y su familia? Porque hubo gente que sí quería un milagro, que sí creía en que algo Jesús podía hacer. En cambio, su tierra y su gente no. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes. Tu palabra nos capacita cada día, Señor. Yo te doy gracias en este día, Señor, porque tú eres bueno, porque tú siempre llegas oportunamente a nuestras vidas. Tu palabra, Dios mío, nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Señor, y yo sé que hoy día tu palabra viene, Dios mío, porque hay necesidades en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, que necesitamos, que a lo mejor hemos estado por el año esperando, orando.